La paz de Dios. Que Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos. Le damos muchas gracias a Dios, porque hasta aquí nos ha ayudado, nos ha bendecido, ha derramado bendiciones hasta el día de hoy. Tenemos su amor, su misericordia, su presencia fiel. Gracias a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga abundantemente, que estemos dispuestos a oír su palabra, a ser oidores y hacedores, porque es el amor de Dios, hermanos. Y el amor de Dios es que todos estemos en su presencia. Por eso quiere que su palabra sea predicada, para que muchos lo conozcan de su amor, de su gracia, de su misericordia, y sean salvos y tengan la vida eterna. Bendito Dios, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos concede, Señor, de exponer tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú sabes todas las cosas y sabes, Señor, lo que cada uno de nosotros necesita. Que tu Santo Espíritu nos ayude para entender tu palabra y seamos obedientes a tu palabra, a tus mandamientos, y nuestro corazón sea tierra fértil para que tu palabra fructifique a 100, a 60 y a 30. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad y te pedimos que nos ayudes para estar atentos y recibir tu palabra con gozo, con alegría, con un corazón dispuesto, aunque sea, Señor, de exhortación. Tú nos amas y tú quieres lo mejor de nosotros, porque ese es tu amor, proporcionarnos todo el bien posible. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Bendito Dios, hermanos amados. Leemos en los Salmos, vamos a leer el Salmo 32, 1 y 2. Aleluya. Dice así la bendita palabra de Dios, hermanos. Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aleluya. Qué hermosa es la palabra de Dios. Cuántas promesas que se cumplen si nosotros echamos manos de ella. La promesa, la palabra de Dios es para el que la lee y la cree. Bendito su nombre. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aleluya. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios también de hermosa manera. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Nuestro tema, hermanos, el perdón. El perdón, hermano, ese es nuestro tema. Bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada. Sí, gloria a su santo nombre. Ahora vamos a leer, hermanos, aleluya, en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer en el capítulo 6, del 5 al 15. Evangelio según San Mateo, del 5 al 15. Capítulo 6. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ven en lo secreto te recompensará en público. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Da por hecho, al enseñar la oración modelo, el Señor Jesús dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No es una opción, es una necesidad. Y da por hecho el Señor Jesús, al instruir a sus discípulos cómo deberían de orar, a perdonar, a perdonar. Bueno, la palabra de Dios dice: ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Cuántas veces debo de perdonar al que me ofendió? Bueno, dice la palabra de Dios, aleluya. Leemos en Mateo 18, 21 y 22. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, 21 y 22. Así dice: entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pregunta Pedro al Señor Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Leemos del 23 al 35. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné
porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. La palabra de Dios es bien clara, hermanos, y entonces debemos entender. También dice la palabra de Dios, hermanitos preciosos, amados. Leemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, del 17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder de Dios estaba con el Señor Jesús, su Hijo amado, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho, poniéndole en medio de Jesús, delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo sus pensamientos de ellos, respondiéndole, le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose, en presencia de ellos, tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, llenos de temor. Decían: hoy hemos visto maravillas. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Vamos a hacer otra lectura más, hermanos. Es importante para que entendamos el mensaje que el Señor ha preparado con tanto amor para cada uno de nosotros. Aleluya. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, del 1 al 14. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Perdón, es del 5 al 14, del 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5, del 5 al 14. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en ese día de reposo: no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda.
Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo al que había sanado: mira que has sido sanado, no peques más, para que no te vengan alguna cosa peor. Hemos sido perdonados, hermanos, y no tenemos por qué seguir en las obras de la carne. Tenemos que buscar el agradar a Dios. Por eso dice, sí, Él lo sanó, porque ese es el amor de Dios. Sanar, hermanos. Perdonar. El amor es perdón. El perdón es amor. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesús viene a esta tierra, dice también la palabra de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios envió a su Hijo a este mundo para que viniera a deshacer las obras del maligno y para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados y pudiéramos ser salvos y vivir la vida eterna que el Señor Jesús promete a los que oyen su palabra, la reciben en su mente, en su corazón, y obedecen los mandamientos de la palabra de Dios. Dice, gloria a Dios, que nosotros, hermanos, al recibir el perdón de Dios, nuestra vida debe de ser totalmente diferente. Todos los días podemos ver maravillas de Dios, hermanos, si creemos, todos los días, todos los días. La palabra de Dios es para el que la oye y la cree. Así es que el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo, no cambia. No hay variación en sus pensamientos, en su deseo, en su amor. Dice la palabra de Dios, hermanos, bendito sea su santo nombre. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando Él habla, debemos estar atentos a su palabra, porque del corazón de Dios mana el amor. Anhela que los pecadores se arrepientan y sean salvos. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Estas son las buenas nuevas, ¿sí? Que el Señor Jesucristo vino a perdonar pecados. El perdón de los pecados
y la libertad de la culpa. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. El perdón de pecados y la liberación de la culpa. Por eso vino el Señor Jesucristo a tomar nuestro lugar, para que no fuéramos nosotros a esa cruz. Deberíamos de haber ido. Él quiso por su voluntad tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Bendito su amor, bendito su anhelo de proporcionarnos todo el bien posible. Ese es el amor de Dios. Esta libertad, este perdón, está al alcance de todas las personas. Está al alcance, no está limitado a cierto grupo, a cierta nación, a ciertos hombres. Este perdón, esta liberación de culpa, sí, está a disposición, está al alcance de todas las personas mediante la fe en el Señor Jesús. Sí, está al alcance. Tan solo cree y será salvo. Aleluya. Sí. Sabed pues esto, hermanos y amigos, que por medio del Señor Jesucristo se nos ha anunciado el perdón de pecados. Sabed esto, amigos, hermanos, los que están oyendo ahorita, que el Señor Jesucristo, ese es el anuncio del Evangelio. Por medio de Él recibimos el perdón de pecados. De este Jesús dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados. De este Jesús dan testimonio todos los profetas, que recibirán perdón de pecados. Al que en Él cree, por supuesto, sí. El perdón de pecados es a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Sí, el perdón de pecados lo recibimos a través del Señor Jesucristo. La primera palabra, benditas palabras, bellas palabras, que pronunció el Señor Jesucristo el viernes de su crucifixión. ¿Cuál fue, hermanos? Vosotros, hermanos, recordáis bien. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Sí, bellas palabras de vida, sí, por el sacrificio del Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar voluntariamente. Por medio de su sacrificio recibimos, sí, el perdón de pecados. El perdón de pecados está condicionado por el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. El perdón de pecados está condicionado por el arrepentimiento, ¿sí? Y el firme propósito, deseo y voluntad de hacer reparaciones. Debemos de estar dispuestos a hacer reparaciones, es decir, a pedir perdón si hemos ofendido, si hemos fallado, y sobre todo a Dios, ¿sí? Con un corazón dispuesto. Pero ese arrepentimiento es cambio de mente, de corazón, de vida, de costumbres, no nada más por fuerita de pantalla. No, Dios conoce los corazones. El arrepentimiento debe de salir de lo profundo del corazón. El arrepentimiento produce dolor del corazón, una tristeza amarga. El pecado, produce. Aparentemente se disfruta, es un deleite pecar, pero no es cierto, hermanos. Los que están pecando están sufriendo y están reconociendo que están mal. Sí, nada más que
No quieren reconocer que necesitan el perdón de sus pecados. Para eso vino el Señor Jesucristo. A eso envió Dios, a deshacer las obras carnales y que tuviéramos el perdón de los pecados. Aleluya. El arrepentimiento es un cambio de vida, de pensamientos, de corazón, de sentimientos respecto del pecado, por supuesto. De tal modo, hermanos, que debemos apartarnos de toda clase de pecados, de toda clase de mundanalidad. Nuestras conversaciones deben de ser diferentes, porque también dice la palabra que las malas conversaciones corrompen nuestras buenas costumbres. No tenemos por qué participar en los grupitos donde se reúnen para murmurar, para hacer pláticas indecorosas. Ya nuestra vida es diferente, nuestro anhelo es agradar a Dios, bendito sea su santo nombre. El arrepentimiento es indispensable, hermanos, indispensable para la salvación de nuestras almas. Dice la palabra de Dios, aleluya. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos empezó a reinar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y se va a manifestar en todo su esplendor cuando el Señor Jesucristo venga a reinar esta tierra. Cuando todo sea nuevo. Bendito Dios. Entonces, hermanos, el mensaje es el mismo. Arrepentíos, dijo el Señor Jesús. Todos arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos de toda mi vida pasada. Sí, nada he ganado con esa vida de pecado. ¿Qué han ganado los que pecan? Los que no quieren acercarse al Señor para pedir perdón. Porque no reconocen, no quieren reconocer, porque viven felices en las tinieblas. Ya dice la palabra de Dios, sí, que... Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían que salieran a la luz sus malas costumbres, sus malas obras, ¿sí? Y sin darse cuenta no quieren reconocer que esa es la raíz de sus males, la raíz de sus problemas. No quieren reconocer su fracaso, su ruina. Viven felices en las tinieblas. Pero así se van a quedar, van a ir a las tinieblas eternas si no se arrepienten. La palabra de Dios no es broma, no es opcional, nos está enseñando y nos está enseñando el camino verdadero a la vida eterna. Y el camino verdadero a la vida eterna es el Señor Jesús. Entonces, hermanos, el mensaje los profetas anunciaron que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, venía a perdonar pecados. Dan testimonio los profetas que todos los que en Él creen, sus pecados iban a ser perdonados. Ese es el mensaje del Evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la mejor noticia que hemos... ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero los fariseos, que eran guardadores de la ley, mas no de la verdadera enseñanza del Señor Jesús, no querían. Por eso estaban esperando un momento oportuno para condenarlo. Por eso dijeron cuando sanó al paralítico que estaba en la fuente de Betesda, 38 años cargando su pecado, 38 años sin movimiento, muerto en vida. 38 años, hermanos, sí, más que el que le dijo: ¿quieres ser sano? Y en ese momento lo sanó, ¿sí? Y dice en la otra narración, y vieron maravillas, pero también le recomendó: ve y no peques más para que no te vengan cosas peores. Entonces la palabra de Dios es verdad, es justa,
es santa, y es de perdón, y es de amor. Aleluya. Entonces, este es el mensaje, es el mismo mensaje. ¿Sí? Arrepentíos, arrepentíos. Hoy es el mismo mensaje para todos los que estamos oyendo la palabra de Dios. Es el mismo mensaje. Apartarnos de toda clase de pecados. Sí, apartarnos de toda clase de pecados. Apartarnos del dominio del ego, del dominio del yo. Dice, de las obras carnales, que dice también, no lo sabemos casi de memoria, hermanos, lo que dice la palabra de Dios de hermosa manera. Aleluya. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él voluntariamente dice, yo pongo mi vida y la puedo volver a tomar. Sí. Nadie me la quita, yo de mi voluntad. Así es que dice, sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, quiere decir muertos al pecado. La crucifixión, la cruz, es símbolo de muerte. Ya, mi vida pasada ya quedó sepultada cuando me bauticé en agua. Pero de 15 años en adelante, porque un jovencito de 15 años ya tiene conciencia. El bautismo quiere decir arrepentimiento. Un recién nacido, hermanos, ¿de qué se va a arrepentir? Por favor. Sí, ya un joven de 15 años ya sabe lo que es el bien y el mal. Entonces, ya puede decidir por sí mismo que quiere bajar a las aguas bautismales y que su vida cambie. Aleluya. Debemos de apartarnos totalmente del dominio del ego, poner nuestra vida bajo la dirección, nuestra vida y nuestro corazón, bajo la dirección del Hijo de Dios, aleluya, que murió para darme el perdón de mis pecados. Entonces, debo de dejar la dirección al Hijo de Dios, la dirección de mi vida y la dirección de mi corazón. Ese perdón, hermanos, es una relación entre el hombre y Dios. Ese perdón, porque entonces ya nada nos separa. El pecado me separa de Dios, pero ya nada me separa, porque ya el Señor Jesucristo derramó su sangre para limpiarme, para lavarme, para purificarme. Pagó el precio de mi rescate con su sangre vertida en la cruz. Entonces, ya hay una relación íntima, gloria a Dios, ¿sí? Es una relación que se establece en el hombre y Dios, y en el hombre y el hombre, y el hombre con el hombre, ¿sí? La cual, esa relación entre Dios entre el hombre y Dios, y los hombres y los hombres, ¿sí? En la cual se deponen todos los resentimientos, todos. No me voy a estar acordando porque el Señor Jesucristo podía haberlo hecho y no lo hizo. No me hizo así en la cara. Mira, te voy a perdonar, pero mira esta lista. ¿Qué lista sería, hermanos? Una lista enorme. Hiciste esto y esto y esto y esto y esto y no lo hizo. Por eso tampoco, al perdonar, tampoco debemos echarle en cara al que nos ofendió. Mira, te perdono porque, pero mira, te perdono porque yo soy muy buena, porque tú hiciste esto y me ofendiste y me dañaste en esto. Eso no debe de ser. Debe de ser el perdón sin resentimientos. Y se dan satisfacciones.
El perdón debe de ser sin resentimientos y se dan satisfacciones por las ofensas recibidas. El perdón de los pecados se basa en la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. El perdón de los pecados se basa en la muerte expiatoria. Dice que la paga del pecado es muerte, por eso el Señor Jesús tomó nuestro lugar. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, aleluya. Entonces, la base de todos nuestros pecados, el perdón de todos nuestros pecados se basa en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, dice la palabra de Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. En la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, sí. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. También dice la palabra de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. El amor de Dios nos perdonó. Entonces, con ese amor, con ese mismo amor, perdonemos al que me ofendió. Sí. Para la gloria de su santo nombre. Y para que el Señor Todopoderoso pueda perdonarnos, porque dice en la oración modelo que leíamos, sí, así como nosotros perdonamos y perdónanos. Da de hecho esa enseñanza que nosotros tenemos que perdonar, porque dice, porque para que nosotros podamos recibir el perdón de los pecados, porque dice la palabra del Señor, aleluya, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No es opcional, es un sentimiento que debe de salir de nuestro corazón para que estemos a cuentas con Dios y con los hombres y no haya estorbos para que podamos acercarnos a Dios con corazón contrito y humillado y recibir sus bendiciones siempre que nos acerquemos a Él. Aleluya. Entonces, debe de ser una relación entre el perdón es ya perdonados, tenemos una relación con Dios y con los hombres. Aleluya. El perdón es el medio de gracia por el cual el pecador arrepentido recibe el perdón de sus pecados. El perdón es el medio de gracia por el cual el pecador arrepentido tiene perdonados todos sus pecados, gracias a los méritos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Las bienaventuranzas, hermanos, nos hablan, aleluya, del perdón de los pecados, siendo las
El perdón de los pecados es una de las bienaventuranzas. Por eso dice lo que leímos, hermanos. Aleluya. Bienaventurados quiere decir felices, dichosos somos cuando recibimos el perdón de Dios. Aleluya. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, porque ya el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, satisfizo las exigencias del Padre eterno que exigía para poder perdonar. El Señor Jesucristo llenó todos los requisitos, obedeció hasta el sacrificio, hasta la muerte, fue humilde, enseñó el amor, enseñó la caridad, enseñó el servicio y por sobre todo obediencia a los mandamientos de su Padre eterno. Aleluya. Dice la palabra de Dios, gloria a su santo nombre. Al recibir el perdón de Dios, somos nuevas criaturas, hermanos. El hombre viejo quedó sepultado con todas sus malas costumbres, con todos sus pecados. ¡Qué dicha, hermanos, qué dicha! Solo Dios puede perdonar pecados. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. ¡Qué bendición tan grande, hermanos, recibir el perdón de sus pecados! Usted puede recibir en esta hora si se humilla delante de Dios y reconoce que es pecador y que tiene necesidad de un Salvador y arrepentido con un corazón contrito y humillado. Se entrega a la fe del Señor Jesucristo. Gloria sea su santo nombre. Somos nuevas criaturas desde dentro del corazón, no nada más afuera. Sí, Dios conoce los corazones, hermanos. No podemos, a los hombres tal vez, pero ni a los hombres, hermanos, porque nuestros actos nos delatan. El de limpio corazón, el de limpio de manos y puro de corazón, sus costumbres son otras, sus pensamientos y sus sentimientos son otros. Entonces, debe de ser del corazón, del arrepentimiento, ¿sí? De todo corazón, no fingido, porque Dios sabe todo, Dios lo entiende todo y lo puede todo. Aleluya. Si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia, hermanos, de toda clase de mal. Gloria sea su santo nombre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos a Dios, hermanos, no a los hombres, confesemos a Dios, limpiemos nuestro corazón de todo corazón. Señor, yo soy pecador, yo necesito el perdón de mis pecados, pero solo la sangre vertida en la cruz tiene poder para lavar, para quitar toda clase de pecados. Cuando en el Antiguo Testamento los borreguitos deberían de ser sin defecto, porque estaban prefigurando al Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo. Entonces deberían de ser sin defecto. Y su sangre inocente cubría momentáneamente el pecado, porque tenían que volver al tiempo que pecaran, volvían a llevar lo que tenían, un becerro, un borrego, un palomino. Pero la sangre del Señor Jesucristo quitó, no borró ni cubrió, quitó para siempre el pecado de los pecadores arrepentidos que buscan, que anhelan el amor de Dios, el perdón de sus pecados. Sí. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria sea su santo nombre. Bendito Dios. El perdón de pecados, la justicia de Dios, para que haya el perdón de nuestros pecados y de toda maldad, Dios exige una base firme, justa. Dios, para que haya perdón de los pecados, Dios exige una base justa, perfecta, para perdonar al pecador arrepentido. Esa base justa la constituye el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Esa base justa es obra del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que, hermanos, el Señor Jesucristo está hablando a nuestro corazón. Necesitamos el perdón de sus pecados, pero hay un requisito, hermanos: el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación, hermanos, porque estamos ante el Dios eterno, el justo, el perfecto, el sabio, el eterno, el que sabe todo, que lo entiende todo y lo puede todo. Entonces, hermanos, acerquémonos al trono de la gracia para recibir el perdón de nuestros pecados, con limpieza de manos y pureza de corazón. Aleluya. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si nos acercamos con un corazón contrito y humillado a pedirle perdón, el Señor está dispuesto, está anhelando que lleguemos como la historia del joven que pidió su herencia y la fue a malgastar. Pero el padre todos los días salía con la firme esperanza de ver a su hijo rebelde regresar. Todos los días salía y estaba dispuesto, y estuvo dispuesto, y está dispuesto el Padre Eterno a perdonarnos, a recibirnos con un abrazo. Aleluya. Sí. Dice la palabra de Dios: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien y buscad el juicio, restituid al agraviado y hacer justicia a los huérfanos, amparad a las viudas. Son consejos del Dios Altísimo. Arrepentíos, hermanos, arrepentíos. Y el Señor está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Él ama, Él está anhelando que usted, amigo, que usted, alma nueva, que usted, hermano, nos rindamos a las plantas del Señor Jesús y le pidamos perdón, y que cambie nuestra vida, nuestro corazón, dejar las obras de la carne, del pecado, y vivir para agradar a Dios. Hermanos, no sabemos cuándo vamos a dejar esta tierra, de existir en esta tierra. Puede ser mañana. No importa la edad. Tal
tal vez los que ya somos grandes, pues estamos más cerca del fin de nuestros días en esta tierra. Pero la muerte no escoge. Entonces, pongámonos a cuentas, hermanos, para recibir el perdón de nuestros pecados. Aleluya. ¿Por qué queremos ser castigados? ¿Por qué, hermanos? Sabiendo el amor de Dios que está dispuesto, el Padre Eterno nos está esperando, amigos, hermanos, con los brazos abiertos, dispuestos a darnos el perdón de nuestros pecados. Por eso envió a su Hijo, para darnos el perdón de nuestros pecados. Bendito Dios, te pedimos con todo nuestro corazón que nos des entendimiento para entender tu palabra con un corazón ungido. Quita el prepucio de nuestro corazón, Señor. Quita todo lo malo, quita todo lo que no te agrada, para que podamos recibir ese amor que tú estás ansioso de mandar bendiciones, de mandar bienaventuranzas, de mandar un raudal de bendiciones a los que te obedecen. Queremos obedecerte, Señor. Ayúdanos, Dios eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo estamos rogando. Queremos arrepentirnos. Que no pensemos en el que dirá la gente. La gente no importa, la gente no me da nada. Y tú me das el perdón de pecados por medio de tu Hijo Jesucristo, Padre. Entonces, que entienda yo tu palabra, que busque el perdón de mis pecados y que anhele una vida nueva de obediencia a tu santa palabra. Aleluya. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo suplico todo para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Yo me deleito en el amor del Salvador, que me salvó del pecado y del error. Y es por eso que, sediento de su amor, yo me consagro a él de todo corazón. Cristo bendito, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Yo me deleito en el amor del Salvador, que me salvó del pecado y del error. Es por eso que, sediento de su amor, yo me consagro a él de todo corazón. Cristo bendito, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Dijo la mujer samaritana, dame de esa agua. Él le dijo, si el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Su palabra es símbolo de agua limpia. Anhelemos esa agua. El que bebe de esta agua, el que lee la palabra de Dios, dijo el Señor Jesucristo, el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga.